Es mediados de octubre en Lobos, partido del noreste bonaerense, en la cuenca del Salado. En un puente que atraviesa un canal vimos algunas aves, entre ellas un grupo de golondrina tijerita, que hacen sus nidos de barro debajo de él. Algunas de ellas posaban debajo de la estructura y aprovechaban para descansar o acomodar sus plumas. En el agua solo había una solitaria garcita blanca. Nos desplazamos por la vía de un ferrocarril en desuso con varios amigos. En ella crecía abundante vegetación a ambos lados, varios árboles y herbáceas, muchas de ellas exóticas e invasoras. Los árboles que bordean el terraplén son el hogar de varias especies de pájaros. Los alrededores son campos de pastoreo, en ocasiones sobrevolados por el milano blanco, una rapaz que habitualmente se suspende en el aire en busca de roedores, que son sus presas favoritas. Por la vía nos acercamos hacia el arroyo Las Garzas, y antes de llegar hay sectores bajos con tupidos juncales. En las arboledas lineales vemos varias especies de aves más, muchas de ellas típicas de estos ambientes. El arañero cara negra, migratorio estival, y la monterita cabeza negra no son tan frecuentes, aunque cada vez hay más registros en esta zona. El clavel del aire es una epífita común, de vistosa floración. El desborde del arroyo inunda los bajos cercanos, un rico hábitat para las plantas y los animales. El macá cara blanca cría en ese ambiente. Un adulto busca camarones en sus zambullidas para dárselos a un pichón. Entre los juncos andaba una viudita lomo negro, otra especie rara en la zona, pero cada vez más frecuente. En los arbolitos que rodean el juncal se ven algunas aves, como este par de tijeretas. O algunos insectos, como el bicho cigarro, un lepidóptero con un extraño ciclo de vida.
Caminamos por un sendero rodeado de altas cicutas, paralelo al arroyo. Este lugar está pastoreado por el ganado con poca intensidad, lo que permite la invasión de arbolitos como la acacia negra. Estos sirven de posadero para diversas aves. El lugar es sobrevolado por muchas especies acuáticas. A lo lejos se puede ver el planeo de parapentes. A unos kilómetros se encuentra un aeródromo donde hay una escuela de paracaidismo. Seguimos un largo trecho en dirección a la Laguna de Lobos, aunque sin llegar a ella. En la orilla opuesta del arroyo, una pareja de caranchos posaba al sol sobre un terraplén, resultado de la canalización del curso de agua. El nido de ambos estaba sobre un árbol. Al rato, uno de ellos volvió y se echó en el voluminoso nido. A pocos metros había un carao. Ya volviendo sobre nuestros pasos, encontramos a un piojito gris. Este diminuto tiránido es típico de los humedales, y es común verlo cazar insectos muy diminutos. Una madriguera en el campo de pasturas es el hogar de unas lechucitas. Más adelante, al borde de una calle, un halcón plomizo nos toleró por unos momentos. Pero lo más destacado es que ahí nomás encontramos a un raro ejemplar de chingolo con plumaje totalmente blanco. Andaba junto a otros de su especie en unos talas, al borde de un gran trigal. Se acercaba el mediodía y partimos rumbo a la laguna. Aprovechamos para descansar y almorzar, a la vez que hacíamos algunas observaciones entre charla de amigos. En las aguas bajas se podían ver gran cantidad de pececitos. Estos siempre están alerta y se alejan con gran velocidad ante la más mínima perturbación. En tanto que un árbol seco era visitado reiteradamente por carpinteros campestres.
Estaban siempre alerta por nuestra presencia y la de otras personas. Cuando se sentían tranquilos, picoteaban la madera. Más atrás, un macho de halconcito colorado tenía entre sus garras una presa, quizás un insecto. Más tarde recorrimos otro tramo de la vía, pero esta vez por donde cruza el acceso a la laguna de lobos. El lugar está cundido de hierbas altas y pequeños árboles. Es el hogar de muchos pájaros, aunque es complicado verlos bien. Solamente algunos pudimos registrar en imágenes. Un carpintero real se mostró bastantes minutos en plena tarea de picotear un tronco, prácticamente sin inmutarse ante nuestro paso. Llegamos a un puente sobre un bajo de la laguna. Desde allí teníamos buenas perspectivas del Juncal y a la vez del interior de la laguna. Se podía apreciar el vuelo de numerosas aves, más aún al estar cerca a la puesta del sol. Bandadas de corvillos cara pelada llegaban a los lugares donde muchos pasarían la noche. También vimos enormes bandadas de corvillo de cañada que pasaban rumbo a sus dormideros en otros humedales cercanos. Los patos también llegaban a ese borde de la laguna. Son frecuentes en la región en estos días los sirirí colorado. En estos sitios son habituales los macá cara blanca. Las golondrinas que viven debajo del puente suelen tomar un descanso posando los tallos de las plantas cercanas. En los juncales se ven ocasionalmente pajaritos que viven casi exclusivamente entre ellos. Enfilando nuevamente hacia el punto de partida, prestamos atención a los pájaros que utilizan de atalaya las ramas. Las vistas desde el interior del cortaderal nos van dando la despedida de este sendero. Y una pareja de palomas manchadas fue nuestro último avistaje antes de despedirnos y retornar cada uno a sus hogares. Pronto vendrán más recorridas como esta en Flora Fauneando.